por 1000 que existía entonces a 56 por 1000. Se abocó fundamentalmente desde su ministerio, conjuntamente con la Fundación Eva Perón, en la medicina preventiva y en la organización hospitalaria. Destacar también a una médica política, Alicia Moró de Justo, que se dedicó a ambas profesiones, tanto a la médica como a la política. Si bien ella no era nacida en Argentina, pero se radicó, vivió y falleció en la Argentina, y todos sabemos su trayectoria política por los derechos, especialmente. Destacarlo también a un médico rural, a don Esteban Laureano Maradona. Nació en 1895, falleció en 1995. Este médico rural, escritor, filántropo, naturalista, que ejerció su medicina en pleno campo, en Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa. Con esto yo quería saludar a los que ejercen, a los trabajadores de la profesión médica, diciendo por ahí una frase célebre de Ramón Carrillo, que decía que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Entonces, adherir en este día donde se celebra en nuestro país el Día del Médico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Romero tiene la palabra. Voy a hacer, con su dispensa, señor presidente, y el de la excelentísima Cámara, un homenaje, o tres homenajes en uno. El primero, el próximo 10 de diciembre se van a estar cumpliendo 10 años en la provincia de Entre Ríos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Es un sistema de selección de nuestros magistrados judiciales, de nuestros jueces y de los defensores y fiscales, que significó una evolución, una saludable evolución en un sistema que venía deslegitimándose con el transcurso de los años. Busca la excelencia, no es perfecto, pero es un buen sistema que la Constitución, en su última reforma de 2008, en los artículos 180 a 182, ha receptado. Y quiero decir, ponderando nuestro Consejo de la Magistratura, que es el único en el país que tiene tanta cantidad de participación de sectores de la comunidad. Es el que mayor participación de sectores de la comunidad tiene en el país. Y es el único en el país que tiene un solo miembro del poder político, que es el presidente del Consejo de la Magistratura. Esa presidencia siempre la ejerce conforme el diseño que la Constitución le ha dado y que antes le dio el decreto 39 de diciembre de 2003, que antes le dio el Poder Ejecutivo a través de un decreto en el que se autolimitó en sus facultades. Ese decreto fue dictado por el entonces gobernador, doctor Jorge Pedro Busti, y significó una autolimitación que luego, en la Constitución, en la reforma de 2008, nosotros hemos receptado y se viene poniendo en práctica con saludable éxito. Por supuesto que como ninguna institución es perfecta, por supuesto que habrá cosas por mejorarle, pero quiero levantar el Consejo de la Magistratura como un buen órgano de la Constitución hoy que funciona en Entre Ríos y bien desde hace 10 años. Otro homenaje que quiero hacer, si bien ya se ha hecho en otras oportunidades, es a los 30 años de democracia. Y este homenaje, por supuesto, lo voy a hacer muy breve porque ha habido otros señores diputados y diputadas que en oportunidades anteriores lo hicieron, sobre todo cuando se conmemoró los 30 años de aquella elección del 30 de octubre de 1983.
Recuperar la democracia, sobre todo para las generaciones que vivimos en la dictadura, fue un hecho enormemente importante. Esta misma Cámara no funcionaba hace 30 años. El próximo 10 de diciembre vamos a cumplir 30 años de que funciona como tal. Las instituciones entrerrianas no funcionaban como tal. Usted, señor presidente, como actor político ligado al empleo estatal, sabe que los empleados públicos sufrieron mucho durante la dictadura, incluso sufrieron cesantías injustificadas. Se expulsaba a hombres y mujeres de la administración pública nada más que por pensar diferente. Ocurrió la más grande represión de la que la Argentina tenga historia, la desaparición forzada de miles de argentinos, la negación de todo tipo de participación política o gremial y en gran parte los hombres y mujeres argentinos que preservaron su dignidad y su ansia de participación política tuvieron que ver con aquella recuperación democrática, los partidos políticos rearmándose en los 81, en los 82, en los 83, en la multipartidaria, la tremenda derrota, dolorosa derrota de la Guerra de Malvinas y varios otros factores, la movilización gremial que existía ya por marzo de 1982, todos esos hechos precipitaron la caída de la dictadura, que había imaginado otro tipo de final de la mano de una guerra absurda como fue la Guerra de Malvinas, sentida por la enorme mayoría de los argentinos, pero en la que los militares argentinos no habían medido las fuerzas de Argentina para enfrentarse a las fuerzas de la OTAN. Recuperar la democracia significó en la Argentina otro hecho que quiero recordar también hoy, que es recuperar la vigencia de los derechos humanos. En esta conquista fuimos año a año, con traspiés, con avances, con retrocesos. Quiero levantar la figura de Raúl Alfonsín con la creación de la CONADEP, que posibilitó la investigación de los crímenes de la dictadura, el descubrimiento de la enorme cantidad de centros clandestinos de detención y la investigación de los crímenes de lesa humanidad, que luego sí tuvo un retroceso con las leyes de obediencia debida, de punto final y del indulto, y luego, en los años 2000, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se pudieron retomar estos juicios o estas investigaciones. La democracia en todas sus etapas tuvo méritos. En todos los gobiernos democráticos encontramos logros. No podemos decir que ha habido un gobierno que no los haya tenido. Desde 1983 en adelante vinimos incesantemente recuperando derechos de los trabajadores, recuperando derechos de las mujeres, igualando a las mujeres en el ejercicio de la patria potestad, igualando a los hijos en el Código Civil. Recuerdo yo que antes de 1983 existía en la Argentina la odiosa división entre los hijos extramatrimoniales y los hijos matrimoniales, y la democracia posibilitó la igualación legal cuando adherimos como país al Pacto de San José de Costa Rica por la ley 23.054, y allí obtuvimos nada más y nada menos que la igualdad de todos los hijos que nacen en la Argentina, los que nacen dentro del matrimonio y los que nacen fuera del matrimonio. En esta enumeración desordenada, sin dudas, estoy omitiendo logros muy importantes, pero quiero rescatar el valor de la democracia y quiero recordar los años negros de la dictadura, no con un afán de eterno reproche, sino desde la convicción de que los pueblos que olvidan su historia corren riesgos de repetirla. Entonces, con todas sus imperfecciones, con sus idas y venidas, con sus cosas mejores y peores, este sistema que los argentinos hemos logrado mantener y entre todos hemos sabido defender cuando ha habido amenazas, es un sistema que sin dudas nos ha hecho mejorar, que sin dudas nos ha hecho crecer. Por eso me parece muy saludable que estemos celebrando estos 30 años de democracia. Y por último, recordar una vez más que el 10 de diciembre se cumple un aniversario más de aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se celebra en el mundo el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque después del episodio tristísimo de la Segunda Guerra Mundial, los países organizados en el mundo, la mayoría de los países, resolvieron fortalecer ese organismo internacional que los expresaba, la ONU, y
emitir esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recogía otras declaraciones anteriores que la humanidad había tenido en otros siglos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero que reafirmaba un compromiso con la vida, con la igualdad, con la dignidad de las personas, y que reafirmaba el no a la superioridad de una raza contra otra, el no a la muerte, la condena al genocidio de la Segunda Guerra y la condena a los miles de muertos de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad asoma, después de la Segunda Guerra, con muchísimo dolor, logra reconstruir y fortalecer la ONU, y con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ratifica una vez más la lucha de la humanidad por la plena vigencia de los derechos. Entonces, recordar el 10 de diciembre como Día Universal de los Derechos Humanos tiene también el valor de fortalecer este concepto de humanidad que tenemos. Por sobre todo, importa el otro, importa la vida, importa la igualdad, importa la fraternidad e importa la lucha por la dignidad humana. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.140, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 9.841, mediante la que se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en Santa Ana, departamento Federación, con destino al funcionamiento de un museo y actividades culturales. Y la palabra al diputado Navarro. Presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.144, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Colonia Santa Ana, distrito Tala, departamento Uruguay, con destino al funcionamiento de la escuela número 30 Alejandro Aguado y la escuela número 24 Dr. René Favalón. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los presentes, que esté por la afirmativa, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.982, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a permutar un inmueble de su titularidad por otro de titularidad de la Cooperativa Agropecuaria La Paz, Cooperativa Limitada, ubicados en Departamento La Paz. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Igualmente con los expedientes anteriores, hace falta 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.027. Tiene la palabra el diputado Navarro. ¿Pedía la palabra, diputado? Sí, pero faltaba la... Por el cual se crea una Cámara con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que se compondrá de 2 salas, que entenderán la sala primera en materia civil y comercial y la sala segunda en materia laboral, con competencia territorial en los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Isla del Ibicuí. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción, hace falta los 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.047, por el cual se declara de interés provincial la conmemoración del bicentenario de la Batalla del Espinillo, acontecimiento protagonizado el 22 de febrero de 1814 a la vera del arroyo Espinillo, departamento Paraná. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción propuesta por el diputado Navarro, contando con los 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.695, mediante el cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta al público y el uso particular de todo elemento de pirotécnico-etería. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada, se requieren 2/3, aprobado.
Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.062, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a capitalizar la empresa provincial de energía como adicional a lo establecido mediante ley número 9.998, con recursos provenientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamentos, en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.045, por el que se establecen los principios de educación ambiental. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración la moción. Se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.154, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 10.081, por la cual se declararon de utilidad pública y sujetos de expropiación inmuebles ubicados en el departamento Villaguay, municipio de Villaguay, con destino a obras de ampliación del parque industrial de dicha ciudad. Tiene la palabra el diputado Señor Navarro. presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Navarro. Se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Por último, se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución. Expedientes número 20.130, 20.132, 20.143, 20.146, 20.147, 20.150, 20.151, 20.152 y 20.153. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, solicito, tal cual como se acordó en la labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y de igual manera oportunamente se ponga en consideración los mismos. Está en consideración la moción. Se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos en los que se le aprobó su tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.140, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 9.841, mediante la que se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en Santa Ana, departamento Federación, con destino al funcionamiento de un museo y actividades culturales. Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular. Por contar de un solo artículo, cabe destacar que necesitamos 2/3 de los votos por el artículo 81 de la Constitución Provincial. Aprobado. Artículo segundo de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.144, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Colonia Santa Ana, distrito Tala, departamento Uruguay, con destino al funcionamiento de la escuela número 30 Alejandro Aguado y la escuela número 24 Dr. René Favaloro. Si no se va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Artículo primero en particular, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.982, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a permutar un inmueble de su titularidad por otro de titularidad de la Cooperativa Agropecuaria La Paz, Cooperativa Limitada, ubicado ambos en el departamento de La Paz. Diputada Estrada tiene la palabra. A consideración del Pleno ha sido debatido en el seno de la Comisión de Legislación General. Es un proyecto que viene en revisión del Senado, en el que estamos autorizando al Poder Ejecutivo a permutar un inmueble de su titularidad a favor de la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada. Es un proyecto que fue trabajado por los cooperativistas, por las autoridades políticas, sociales, viene siendo elaborado desde agosto del año pasado y en el seno de la comisión, en el marco del debate, le introducimos un artículo que me gustaría leer para que quede en conocimiento de todos los miembros de esta honorable Cámara.
agregamos el artículo 2 en el que establecemos que el destino del inmueble transferido a la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada deberá ser de interés común, ligado a los fines de la entidad mencionada y solo en beneficio de sus asociados. Como es un dictamen que ha salido por unanimidad, es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente dictamen. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada. Diputada Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Agregar solamente que cuando se debatió el proyecto que estamos examinando, una de las preocupaciones es que, dado que el inmueble que el Estado está transfiriendo a la Cooperativa de La Paz es un inmueble de 55 hectáreas y por sus dimensiones podría posibilitar no solamente hacer las instalaciones que se pretenden, sino algunas otras cosas más, la limitación que se le agrega en el artículo 2 tiene que ver con desalentar cualquier tipo de especulación inmobiliaria con el inmueble. Está claro que lo que los legisladores queremos hacer y queremos expresar en este acto donde se discute el proyecto y donde sin duda se expresa el espíritu que lo anima, es que el bien tiene que servir y deberá servir únicamente para que la cooperativa realice sus fines como tal. Y que quede desalentado con este artículo 2 cualquier tipo de especulación inmobiliaria que nosotros hemos querido desalentar incluso cuando se creó hace pocos días en este recinto el Banco de Tierras, que fue una iniciativa que envió el Ejecutivo Provincial y que nosotros aprobamos precisamente porque el Estado tiene que trabajar para que las personas puedan conseguir terrenos. Esta fracción es una parte de un terreno mayor que en su momento fue adquirido al Ejército Argentino, que sigue en poder del Estado provincial una gran parte de y sin duda el que vaya destinado a una cooperativa de productores de La Paz va a ser, por lo menos en lo que conocemos del proyecto, va a ser muy importante para los cooperativistas. Lo que queremos es alentar el cooperativismo, es alentar que allí puedan desarrollar puertos, puedan desarrollar instalaciones ligadas a su producción, pero de ninguna manera que se tuerza por esta administración de la cooperativa ni por ninguna otra el destino volcándolo a otros que no tienen que ver con los fines específicos de la cooperativa. Ningún otro tipo de inversión que no sea la directamente ligada a la cooperativa. Quiero decir claramente esto con todas las letras, porque cuando se interpretan las disposiciones legales, se acude muchas veces a lo que es el espíritu del legislador. Lo que se debatió en la comisión, a lo mejor a veces no lo logramos transmitir en el recinto. Esto es lo que queremos decir con el artículo 2 y esto es lo que queremos defender. Por eso es que, sin duda, el proyecto nos parece bueno, pero debemos agregarle este aditamento para que se respete el espíritu de la permuta. Y también quiero decir que existe una tasación del Comité de Tasaciones de la provincia que le otorga un valor equivalente a ambos bienes, porque uno está situado en el casco urbano y céntrico de La Paz y el otro no tiene la misma ubicación, que es de mayores dimensiones y que terminará en poder de la Cooperativa de La Paz. Entonces, estando cubiertos estos recaudos y agregado el artículo, pienso que es un buen proyecto que puede ayudar a los productores de La Paz. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como han manifestado los diputados propinantes y el miembro informante de la Comisión de Legislación, este proyecto de ley, tal cual ha quedado redactado, es acompañado desde la Unión del Bloque de la Unión Cívica Radical y celebramos la modificación fundamentalmente o la incorporación de este artículo 2. Sin lugar a dudas, por ahí se le imprime al trabajo legislativo una vorágine que no se condice con los tiempos que teníamos que haber tenido para tratar este tema. En particular porque entendemos que esta Cámara no contaba con los elementos suficientes para poder evaluar lo que en realidad significa el proyecto que tiene la Cooperativa Agropecuaria de La Paz respecto de este inmueble y por qué se plantea la permuta y por qué
se nos planteó también 55 hectáreas contra 9.000 metros cuadrados, es decir, 55 hectáreas que están ubicadas no en un lugar lejano de la ciudad de La Paz, sino que esto está, para que se ubique, señor presidente, esto está al lado de las termas de la ciudad de La Paz. Nos hizo un poco de ruido esta situación, no estábamos al tanto de esto, pero obviamente nos pusimos en comunicación y en contacto con las fuerzas de la ciudad de La Paz, y realmente es un proyecto que trae dos soluciones. Una, fundamentalmente, un problema que se está dando en la mayoría de los pueblos del interior del país o de las ciudades del interior del país, donde su producción originaria en su creación de la ciudad o en la creación del pueblo estaba centrada la actividad agropecuaria, y todas las plantas y las instalaciones han quedado en el medio de la ciudad. Con esto se soluciona el problema, se retira de la ciudad, del centro de la ciudad de La Paz, una planta de silos, que si bien la Cooperativa Agrícola de La Paz tiene una planta de silos en el Parque Industrial de La Paz, pero al trasladar esta a la zona de ubicación de estas 55 hectáreas sobre el río, va a permitir no solo el armado de una nueva planta de silos, sino también poder retirar, si se concreta el proyecto, que no hemos sido informados de ese proyecto, si bien, como decía antes, nos hubiese gustado tenerlo presente y tenerlo en la mano, lo cual entendemos que va a suceder en los próximos días. Va a estar proyectado un puerto de embarque en la ciudad de La Paz, lo cual también celebramos. Y fundamentalmente también ponemos, si bien la cooperativa, como usted sabe, si bien tiene un presidente, tiene un consejo, y en ese sentido la Cooperativa de La Paz es una cooperativa que tiene un funcionamiento acorde con la ley de cooperativas. Con esto quiero decir, tiene un consejo de administración, un presidente, un gerente y un consejo son 14, 15 miembros donde se discuten estas cosas. También es bueno la incorporación del artículo 2 para frenar cualquier tipo de especulación inmobiliaria. Yo también adhiero a lo que dijo la diputada propinante. Muchas veces, cuando nosotros manifestamos algo en el recinto y fundamentamos el porqué de las leyes, esto tiene que ser tenido en cuenta en adelante, así nadie va a poder decir de que no estaba previsto, de que eso no se convierta en un loteo o que eso no se convierta en un complejo habitacional, sino que tenga el objetivo final que tiene el objeto de la cooperativa y el beneficiario sean los asociados a la cooperativa. Por tal razón, señor presidente, haciendo votos para que en el futuro estos expedientes lleguen completos a las comisiones y podamos tener algunas conversaciones y algunas charlas que nos fundamenten y nos ilustren respecto de las razones por las cuales se llegan a estas diferencias. Podemos objetar o podemos tener algunas dudas si la plata es exacta o no es exacta. En una permuta va a ser complicado que los inmuebles sean exactamente iguales en su valoración. Tampoco entendemos que tiene que ser forzada esa evaluación, con que tenga en claro el objetivo de bien común y los bienes del Estado vayan a manos de entidades como son las cooperativas, nos deja la tranquilidad de que el objeto final de estos inmuebles va a ser el cual estamos nosotros sancionando, o para lo cual lo estamos sancionando, que es el beneficio de la Comunidad de La Paz y el beneficio para los asociados de una de las cooperativas del norte entrerrianas más emblemáticas y más importantes que tiene la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, para adelantar el voto positivo de nuestro bloque, del bloque socialista, y
ratificar algunas de las cosas que se plantearon recién aquí por el diputado Federic, la diputada Romero. Y nosotros votamos a favor de esta permuta en función de el objetivo que tiene, que es, lo que bien se dice, a favor de esta cooperativa de tanta raigambre, de tanta tradición en la ciudad de La Paz. Sí teníamos dudas respecto de lo que era la tasación de un inmueble y del otro, si bien de acuerdo a lo que tenemos como informes, la tasación que se hizo respecto de esos 9.000 metros estaban acorde a un valor de mercado, no así las 55 hectáreas que se plantean de cesión de parte del gobierno, que estaban bastante por debajo de lo que es el precio de mercado. La incorporación de este artículo 2, que lo fundamentó claramente la diputada Romero, creo que despeja las dudas de cuál es el fin último de esta permuta, y de no haber sido para una cooperativa y para que el objetivo final sea toda la construcción de lo que se explicaba aquí, de la transferencia de este lugar de cargas y la planta de silo y el potencial puerto, que indudablemente es mucho menos que 55 hectáreas la superficie que se necesita para hacer estas obras, pero sí tenemos entendido que el excedente de ese predio va a ser utilizado a favor de los asociados de la cooperativa, emprendimientos de pequeños y medianos productores que puedan allí tener la posibilidad de un trabajo que les permita arraigarse en la zona del norte entrerriano. Y con estas consideraciones y estas salvedades votamos a favor en la convicción de que la permuta no es equiparable entre lo que es un predio y el otro en términos numéricos, pero sí lo es en función social, y que en las manos que va a estar administrado en función de esta cooperativa hace que nuestro voto sea positivo. Gracias. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, se requieren 2/3 de los votos. Aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado con las modificaciones introducidas, vuelve al Senado. Corresponde considerar a continuación el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.027, por el cual se crea una Cámara con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, que se compondrá de 2 salas, que entenderán la sala primera en materia civil y comercial y la sala segunda en materia laboral, con competencia territorial en los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Isla del Ibicuí. Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a votarlo en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Artículo primero en particular, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento, el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.047, por el cual se declara de interés provincial la conmemoración del bicentenario de la Batalla del Espinillo, acontecimiento protagonizado el 22 de febrero de 1814 a la vera del arroyo Espinillo, departamento Paraná. Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a votarlo en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.695, mediante el cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta al público y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería. Diputada Estrada tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Es un proyecto que ha sido debatido en el seno de la Comisión de Legislación General a instancias de un proyecto del diputado Almará, el expediente 19.695. Quiero destacar que es un dictamen que sale por unanimidad y que el autor del proyecto ha tenido una amplia generosidad en recibir todas las posiciones y los argumentos que hicimos los legisladores en el seno de la comisión en pos de enriquecer este texto que lo que hace justamente es regular el uso, la comercialización y el depósito de artificios pirotécnicos en el territorio de la provincia de Entre Ríos, cualquiera sea su clasificación. Se compone de cinco capítulos, entre los que establecemos obviamente el objeto, definimos, clasificamos, establecemos prohibiciones, regulamos emplazamiento y condiciones de las fábricas y depósitos para artificios pirotécnicos según su tipo y categoría. Regulamos el empleo y la quema de artificios pirotécnicos para festejos o espectáculos públicos. Establecemos lugares permitidos, permisos y precauciones. Pero además, en este proyecto avanzamos en dos cuestiones que me parecen importantes. Una de ellas es que creamos una base de datos en el ámbito del Ministerio de Salud sobre los lesionados provocados por artificios pirotécnicos para tener datos precisos, para delinear políticas vinculadas al tema, y además también solicitamos al Ministerio de Salud que haga campañas de concientización sobre el correcto uso de los artificios pirotécnicos. Seguramente el autor del proyecto ahonde en algunas especificaciones más técnicas. Quiero destacar el buen trabajo que se hizo y pedirle a esta honorable Cámara la aprobación del presente dictamen. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Almará tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que no soy merecedor de tantos elogios, al que le agradezco a la diputada preopinante. Un proyecto, señor presidente, que ha costado lágrimas, ¿sí? Pero que después de un año de debate se pudo lograr el mejor proyecto, que creo que en principio hablaba de prohibición y fuimos cambiando posiciones hasta lograr conformar a todos los que de alguna manera están involucrados en esto, pero fundamentalmente apuntar a la salud, a los ancianos, a los niños y por allí, por qué no decirlo, al mundo animal. Celebro la aprobación de este proyecto, presidente, y ojalá, en vista a lo que viene, que son estas próximas fiestas, el Senado le dé un rápido tratamiento y podamos tener este puntapié inicial aquí en la provincia de Entre Ríos, que creo va a ser beneficioso para todos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Y me voy a permitir solicitar, si como son capítulos, que lo votemos por capítulos, en vez de por artículos. Bueno, en general, que esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad, Almará. Capítulo primero en particular, aprobado, que del artículo primero al séptimo. Capítulo segundo, del octavo al décimo, aprobado. Capítulo tercero, del 11º al 13º, aprobado. Capítulo cuarto, el 14º y 15º artículo, aprobado. Y el capítulo quinto, del artículo 16 al 19, aprobado. Y el artículo 20, de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.062, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a capitalizar la Empresa Provincial de la Energía como adicional a lo establecido mediante ley número 9.998, con recursos provenientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública de Servicios. Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a votarlo en general y en particular, porque consta de un solo artículo. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo aprobado, queda aprobado, pasa en revisión al Senado.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de las comisiones de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Educación, Ciencia, Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento, el proyecto de ley bajo número de expediente 20.045, por el que se establecen los principios de educación ambiental. Diputada Angerosa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esta ley, este proyecto de ley, que habla fundamentalmente de lo que es la educación ambiental, se construyó se está elaborando desde hace mucho tiempo, creo que 1 año y medio, proyecto de ley en el cual participó el área de planeamiento educativo del Consejo General de Educación, el Ministerio de Educación de la provincia de Entre Ríos, y fue puesto en agenda por la presidencia de esta Cámara. Este proyecto de ley, que consideramos estratégico, porque busca aunar los criterios para la educación ambiental de 3 provincias, las 3 provincias que conforman la región centro de nuestro país: Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Creemos que ha sido trabajada de una manera sumamente responsable, con personal del Consejo de Educación que realmente enorgullece, que personal con esa sabiduría esté asesorando y promoviendo este tipo de leyes que hacen a la educación, a que la educación ambiental esté inserta en los programas de todo lo que es la educación obligatoria de la provincia de Entre Ríos, que esté inserta esta educación en los institutos superiores de educación, que esté inserta además en todo lo que tiene que ver con la educación no formal, en lo que tiene que ver con la capacitación continua de los docentes en actividad. Este proyecto de ley, que está conformada por 5 capítulos, creo que vamos a sentirnos orgullosos como legisladores de estar aprobando todo un tema que hace al cuidado del medio ambiente. Pero más que eso, creo que promueve desde el niño más pequeño hasta el adulto el saber, el conocer qué es lo que atenta contra un mejor ambiente en estas 3 provincias. Y hacia eso va a ir la educación. Sabemos que hay una crisis ambiental que toca lo local, que toca lo regional, que toca lo global, que tiene que ver con las formas y los modos de producción y las formas y los modos de consumo. Y hacia esas causas va a ir esta educación ambiental, y es el espíritu de esta ley. Creo, señor presidente, que usted ha viabilizado este proyecto de ley que tal vez estaba un poco escondido, este proyecto de ley que también fue consensuado con estas 3 provincias de la región centro, y vuelvo a repetir, es estratégica, apunta fundamentalmente al presente, pero más que nada al futuro. Por eso invito a mis colegas diputados a votar esta ley, y que hoy pueda tener media sanción en esta Cámara para después marchar hacia la Cámara de Senadores, donde pueda ser definitivamente ley. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Mendoza tiene la palabra. Sí, señor presidente. Brevemente
para agregar a lo expuesto por la diputada propinante, resaltar la figura de la licenciada Cristina Martínez como coordinadora del Programa Provincial de Educación Ambiental, que fue quien empujó esta ley, y felicitar a usted en su presidencia tanto de esta Cámara como en su momento de la región centro, de haber confiado en este proyecto y haberlo expuesto tanto con su equipo de trabajo como con el resto de los colaboradores de cada legislador, como así también resaltar la figura y el compromiso que han puesto los empleados de esta Cámara para llevar adelante este proyecto, porque creo que es importante resaltar el esfuerzo que han hecho viajando a las distintas reuniones en la región centro, y que por primera vez la región centro pueda producir y sacar consensuadamente una ley en conjunto como esta, en la cual se va a aplicar en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe. Así que nada más que eso, felicitarlo a usted, a la diputada Angerosa como presidenta de la comisión, y sobre todo a los empleados de esta Cámara y del Ejecutivo Provincial. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, y si estamos de acuerdo con la forma por que votamos la anterior, votarlo por capítulo, vamos a votar primero en general. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Capítulo primero, que va del primero al 5, al quinto artículo, aprobado. Capítulo segundo, del sexto al octavo artículo, aprobado. Capítulo tercero, del noveno al 11º, aprobado. Capítulo cuarto, artículos 12 y 13, aprobado. Capítulo quinto es el artículo 14, aprobado. Y corresponde también votar las disposiciones transitorias que están incorporadas en el artículo 15 y 16, aprobado. El artículo 17 de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.154, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 10.081, por la que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación inmuebles ubicados en el departamento Villaguay, municipio de Villaguay, con destino a obras de ampliación del parque industrial de dicha ciudad. Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a considerarlo en general. Se requieren los 2/3 de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Provincial. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Por último, corresponde considerar los proyectos de resolución identificados bajo los siguientes números de expediente: 20.130, 20.132, 20.143, 20.146, 20.147, 20.150, 20.151, 20.152 y 20.153, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. En consideración en bloque, tal cual se acordó la labor parlamentaria, aprobado. Corresponde considerar los proyectos cuyo tratamiento de preferencia para presente sesión se aprobó oportunamente. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.103, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a concretar operaciones de crédito público con el objeto de financiar las obras Costanera Nebel, Ciudad de Concordia, Entre Ríos, y pavimentación de la avenida Castro y avenida Chajarí, obras complementarias de la Ciudad de Concordia, cuyo tratamiento con o sin dictamen de comisión se aprobó oportunamente. Informo al señor presidente que no se ha emitido dictamen de comisión. Si no se va a hacer uso de la palabra, lo ponemos en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, el artículo primero requiere, de acuerdo al artículo 18, inciso 25, y el artículo 122 de la Constitución Provincial, requiere 18 votos. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero, al igual que el primero, requiere los 18 votos. Aprobado. Artículo cuarto,
Aprobado. Artículo 5º. Aprobado. El artículo 6º de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.739 referido a la actividad apícola. Tiene la... Si no hacen uso de la palabra, vamos a votar. Tiene la palabra el diputado Viana. La ley que nos va a ocupar es referida a la producción apícola en la provincia de Entre Ríos. Esta ley viene a reemplazar a la vieja ley del año 1984 que reglaba sobre la materia apícola. Es evidente y es necesaria, dado que aquella ley estaba dentro de un marco social, económico, productivo y ambiental totalmente distinto al que estamos viviendo en la actualidad. He de destacar que Entre Ríos tiene aproximadamente 4.000 productores apícolas, del cual la mayoría de ellos tienen entre 300 y 500 colmenas. Esto hace que la producción total de miel durante un año sea aproximadamente de unas 71.000 toneladas, lo que posesiona a Entre Ríos como la segunda productora de miel nacional. Esta producción es vendida acá en Entre Ríos prácticamente a granel, sin ningún tipo de agregado de mano de obra, sin ningún tipo de valor agregado, por lo que es necesario revertir esa situación en beneficio de los pequeños, fundamentalmente productores, para que el incremento en la retribución sea mayor. Entre Ríos cuenta, decíamos, con 71.000 toneladas y representa el 17% de la producción nacional. La apicultura no solamente es una actividad que puede llegar a engrosar los fondos de los productores, sino también es muy necesario como elemento complementario, actividad complementaria de la ganadería, de la agricultura. Por eso es necesario su incentivo que en este momento prácticamente no tiene, sino que tiene los fondos que vienen desde la nación, y que son muy pocos, que son escasos y que prácticamente no tiene incidencia dentro de los niveles de producción. Esta ley, que surge de la inquietud del diputado Lara, es debatida por los productores agropecuarios en todo el marco de la provincia, por lo que podemos decir que tiene el sustento lógico que tiene que tener toda ley, es decir, que es el sustento que le da o la legitimidad que le da a todos aquellos interesados. Por eso es que dentro de esta ley está la creación de un fondo, fundamentalmente la creación de un fondo para el desarrollo apícola, generalmente destinados a los pequeños productores. Por lo expresado, señor presidente, es que solicito a la honorable Cámara la aprobación de la presente ley. Muchas gracias, diputado. Diputado Lara tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agregar algunas consideraciones a lo que decía el miembro informante, el presidente de la comisión. La idea de este proyecto, que en realidad hoy, por suerte, le estamos dando tratamiento aquí en esta sesión y probablemente obteniendo la media sanción del mismo,
surgió en verdad a la inversa de lo que por ahí debe ocurrir, es decir, un proyecto que lo iniciamos a principio de año, lo presentamos reconociendo que en verdad no tuvo una discusión previa con el sector, con la cadena apícola, pero bueno, gracias a la iniciativa de haber presentado una nueva ley de apicultura en la provincia, esto sirvió como disparador para que podamos empezar a trabajarlo al mismo, y a través del Consejo Apícola de la provincia, que lo tomó, que lo consideró y que lo abrió al debate en diferentes puntos de la provincia. Por eso, como decía el diputado Viano, entendemos que por supuesto es un proyecto perfectible o una ley, en el caso de que se apruebe con este alcance como cualquiera, pero que no puede negarse que ha sido sometido a una amplia y profunda discusión por todos los eslabones de la cadena apícola en el territorio de la provincia. Efectivamente, como decía el diputado preopinante, la apicultura es una actividad o una economía regional que creo que lejos de desmerecerla, tenemos que considerarla como una fuente genuina de ingresos para el país en su conjunto y, por supuesto, una actividad productiva que en la provincia ha crecido considerablemente en los últimos tiempos. Viano recién decía que los entrerrianos hoy ocupamos el segundo lugar en el contexto provincial. Efectivamente, señor presidente, Entre Ríos ha pasado de ser en los últimos 15, 20 años de la cuarta o quinta provincia productora, hoy a ser la segunda provincia productora en el país. Hoy Entre Ríos contribuye a esos más de 72.000 toneladas de miel que exporta la Argentina al mundo, en casi un 17% detrás de la provincia de Buenos Aires, pero liderando la región centro por sobre Santa Fe, una provincia pionera en la apicultura que contribuye solo con un 11%, o por ejemplo Córdoba, que ni siquiera supera un 10%. En verdad, lo que apuntamos con esta ley, pese a que después vamos a hacer algunas correcciones de algunos artículos que se acordaron en el día de la fecha corregir, es apuntar a una ley que, más que una ley que fiscalice y que controle a una economía regional como la apicultura, sea una ley, señor presidente, que promueva la actividad y que la aliente con determinadas herramientas que crea la ley. Yo quiero decir que casi la mayoría de las disposiciones que están en esta nueva ley de apicultura, porque en principio iba a ser una reforma a la ley y ahora vamos a hacer una consideración y va a ser una nueva ley de apicultura. Nosotros los entrerrianos tenemos una ley de apicultura, pero data del año 84, o sea que observe usted que tiene casi 30 años de vigencia la ley, siendo que exponencialmente ha crecido la apicultura en Entre Ríos, en el contexto nacional, y por lo tanto necesitamos una ley un poco más moderna y una ley que contemple todo el proceso productivo de la cadena apícola, no solamente la producción per se, sino la industrialización y la comercialización de los productos de la colmena. Entonces yo decía que la mayoría de todas estas incorporaciones surgió, como dije al comienzo del debate, usted fue autor presencial que nos acompañó, por ejemplo, en la ciudad de Nogoyá cuando estuvimos. También yo quiero destacar el acompañamiento de otros legisladores, como fueron la diputada Angerosa, el diputado Jajinchuk, con quien compartimos una reunión de trabajo muy valiosa en el departamento Concordia, que la verdad que fue una de las primeras, pero una de las más importantes en términos de la cantidad de apicultores que asistieron y de la importancia en términos cuantitativos de la representación territorial que tienen esos apicultores. Para que usted tenga una idea, el departamento Concordia y Federación
solamente esos dos departamentos contribuyen a esos 72.000 toneladas de miel que exportamos al mundo en casi 6.000 toneladas. Solamente dos departamentos de la provincia de Entre Ríos que no superan los 650 productores de miel con 240.000 colmenas. También participó el diputado Almada, el diputado de la ciudad de Viale, el colega Sergio Esmún, y la mayoría de los legisladores de los senadores que nos acompañaron en el departamento, como asimismo quiero destacar y agradecer el trabajo y la presencia de todos los intendentes, de todos los miembros de los consejos deliberantes, de todos los representantes de las áreas del sector de la producción de cada municipio y por supuesto de todos los productores que participaron. La cadena apícola de la provincia en Entre Ríos, no solamente, yo quiero agregar a lo que decía Viano, no solamente existen, presidente, alrededor de 5.000 productores apícolas en la provincia, sino que esos 5.000 productores tenemos que sumarle todos aquellos actores que intervienen activamente en la cadena apícola, aquellos que tienen que ver con el transporte, aquellos que tienen que ver con el fraccionamiento, aquellos que pertenecen a los laboratorios, los exportadores y por supuesto también la mano de obra que genera la apicultura. Yo leí un informe y lo destaco siempre, que incluso el ministro Jung hay veces que lo pone de resalto, cada 110.000 pesos que se le incorpora de valor a la apicultura se generan potencialmente casi 7 puestos de trabajo, porque es una actividad muy manual en términos de lo que se demanda en materia de mano de obra. Y por ejemplo la cadena de valor de la soja, que no es estar en contra de la soja, pero sí de hacer un marco comparativo de la importancia que tiene esta economía regional, ese importe ni siquiera genera un puesto de trabajo. De modo tal que entendemos que tiene que haber un Estado que promueva a la actividad, que la aliente, que genere herramientas que le permita seguir creciendo a este sector. Yo quiero plantear solamente algunos aspectos de la ley. Lo que apuntamos en la ley, en principio, como dije, es impulsar desde el Estado las investigaciones en general de los productos apícolas en el campo humano, científico, técnico, con fines alimenticios, farmacológicos y cosmetológicos. Apuntamos también a que en el mundo de la educación todo lo que tenga competencia, que desde luego la tiene porque es una facultad del gobierno provincial constitucionalmente, es una competencia lo que tiene que ver con las políticas de educación, que se incluyan en los planes de estudio primarios y secundarios, que los establecimientos educativos tengan materias que instruyan precisamente los aspectos de la abeja melífera, su crianza, su manejo, los efectos beneficiosos para el medio ambiente que tiene la polinización a través del manejo de la colmena, pero también que se promuevan carreras de nivel terciario y universitario en el ámbito de la provincia, siempre hablando, por supuesto, relacionadas con la materia apícola. Y también un tema que se planteó muchas veces, recién me preguntaba aquí la colega, la diputada Romero, que sí es cierto que la Argentina, que es el primer exportador mundial, somos el país que estamos primero y lideramos como país exportador, si bien somos el tercer productor en el mundo, que estamos detrás de China y de Estados Unidos, llegamos a ser a partir del año 2003-2004 el primer productor mundial. Nosotros exportamos casi prácticamente todo lo que produce la colmena en términos hablando de la miel, que es el producto principal, hay otros productos también, pero exportamos casi el 98% al mundo. Esto se desprende que no tenemos un consumo significativo per cápita anual de miel. Hay otros países del mundo que consumen
casi 2 kilos, nosotros estamos en un poco más de los 200 gramos per cápita anual de miel. De modo tal que nosotros tenemos que tener un Estado, porque no hay una ley nacional, presidente, de apicultura, si bien se está debatiendo, tenemos que tener un Estado entrerriano que promueva el consumo. Y no solamente se va a promover y alentar con la difusión y con la concientización, sino en términos concretos, a través de incorporar a los menús de los comedores escolares, comunitarios o en general a todo lo que tenga que ver con los planes de ayuda alimentaria que sabemos que el gobierno de la provincia lleva adelante, por supuesto siempre basándose en las normas del Código Alimentario. Pero bueno, la ley incorporó algunas ideas que nos enteramos que legisladores, por ejemplo en el Senado, habían planteado, que era promover la siembra de floración que permita el desarrollo de la apicultura en las banquinas. También prevé la ley la posibilidad de que el Estado provincial pueda declarar la emergencia apícola en determinadas zonas o departamentos. Usted sabe bien que el año pasado en el departamento Federación y Concordia se tuvo que declarar el Estado provincial la emergencia apícola por las graves heladas e inconvenientes climáticos que afectaron al citrus. Eso lo estuvimos hablando mucho con el diputado Jajinchuk, con los productores, y obviamente tuvo que salir el Estado a declarar la emergencia, pero no solamente como un término o como un aspecto formal, sino para que haya determinadas medidas en materia impositiva y demás. Lo que también regula la ley, que me parece que no es un tema menor, es un tema de álgido tratamiento hoy por hoy en la sociedad entrerriana y en la Argentina en su conjunto, que es cómo conjugar, señor presidente, la aplicación de los productos fitosanitarios o de los agroquímicos para que atendamos la necesidad del productor agrícola, pero por otra parte también atendamos el perjuicio potencial que a veces tiene el titular, el apicultor, el titular de colmena. No es fácil conjugar este aspecto, eso lo debatimos en todos los lugares que fuimos y establecimos normas que están en el artículo 10, que tienen que ver con un mecanismo de información para que tome las medidas pertinentes el apicultor y sobre todo una norma que restringe el tiempo o el horario, mejor dicho, en el día para las aspersiones en materia de fumigaciones. Los plaguicidas deberán aplicarse entre un horario que no puede exceder entre las 5 de la mañana y las 10:30 de la mañana, tiempo suficiente donde se puede programar y llevar adelante una fumigación en un campo, pero es el horario en que potencialmente afecta menos la colonia de una colmena que no está en plena producción en ese horario del día. Nosotros se hizo la introducción de un artículo que lo estuvimos considerando nuevamente con el presidente del bloque del oficialismo y con los otros bloques, que tiene que ver con una disposición de naturaleza fiscal que hoy no lo vamos a votar este artículo, pero yo quiero dejar sentado el compromiso de rever el espíritu de este artículo y incorporarlo tal vez en un estudio un poco más profundo con los responsables del área de economía, como así también del área de producción. Usted sabe que la autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Producción, y que tiene que ver con buscar herramientas para permitir que los titulares de los inmuebles, los titulares de los campos, permitan y accedan que los productores apícolas lleven colmenas a sus campos. Acá, a diferencia de otros países, parece que hay una dicotomía y que hay una contraposición de intereses entre el que produce la colmena y el que siembra. Y en verdad no debe ser así. Sabemos los beneficios que tiene la polinización para los sembrados, para el rendimiento definitivo. Pero bueno, habíamos pensado en una norma que establezca
un sistema de exención parcial del impuesto inmobiliario rural para aquellos titulares de inmuebles rurales que exhiban un certificado de posesión de colmena o de tenencia de colmena, avalado por la autoridad competente, y en favor de productores apícolas entrerrianos, y que se establezca una escala a la autoridad de aplicación y que atienda fundamentalmente tres aspectos para fijar el porcentaje de esa exención, que no debe superar nunca el 2,5% del impuesto inmobiliario rural. Esto iba a estar dado en orden a la superficie del campo, a la zona agroecológica de la ubicación en el territorio provincial y a la cantidad de colmena. Bueno, esto lo vamos a excluir de lo que vamos a estar votando hoy, pero sí va a estar el compromiso para rever al menos el espíritu o esta idea e incorporarlo en una eventual reforma impositiva que, como usted bien sabe, todos los años siempre nos toca rever la materia impositiva por algún ajuste, por alguna incorporación, así que lo vamos a estar viendo. Y bueno, por último, destacar lo que decía el miembro informante, que lo más importante, y lo que se habló en todos los lugares, es ver cómo hacíamos para atender al sector desde el Estado provincial con un programa claro y específico en materia de un fondo provincial para la promoción y el fomento de la apicultura. Y acá hay una cuestión que yo recién decía: la apicultura es una de las actividades del mundo agropecuario que más sensible es a los inconvenientes climáticos, a los problemas sanitarios, a las intensas lluvias, sequías, inundaciones, etcétera. Nosotros necesitamos que haya un Estado que cuando ocurre un inconveniente de esta naturaleza pueda llegar al pequeño y al mediano productor apícola. A veces el Estado ha llegado, a mí me ha tocado ser intendente, señor presidente, y hay muchos colegas aquí que lo fueron y sabemos que vinieron subsidios por colmena, que los gestionábamos desde la municipalidad a través del Ministerio de la Producción para que llegue una asistencia a los productores apícolas. Pero esos subsidios a veces, o esos aportes, no llegan en tiempo oportuno. Por lo tanto, tenemos que tener un mecanismo ágil, pero para eso tenemos que tener un fondo. La ley en el artículo 17 establece claramente la conformación de un fondo que fundamentalmente va a estar conformado por los recursos que prevé el presupuesto, que obviamente cuando votemos el próximo presupuesto vamos a tener que dar el debate con la gente de Economía y del Ministerio de la Producción para que haya un fondo, y también los recursos que vengan de los programas nacionales en esta materia o de las leyes nacionales que puedan llegar a dictarse, y que sabemos que hay en tratamiento una ley nacional de apicultura que contempla que todos los derechos de exportación que percibe la nación por esas más de 72.000 toneladas que se exportan al mundo y que ingresan más de 220 millones de dólares al país, esos derechos de exportación, a ese 17% que contribuye Entre Ríos, vengan efectivamente a la provincia e ingresen a ese fondo y no se distraigan en otros gastos del Estado provincial. Esto va a atender, como decíamos, a la implementación de un programa provincial de créditos para los pequeños y medianos productores, fundamentalmente, para la atención de esas contingencias de tipo climáticas, sanitarias o de mercado, siempre y cuando revistan carácter grave y excepcional, para que se garantice un plan sanitario en toda la provincia, que fue lo que se nos planteó, para que podamos implementar un seguro apícola provincial como ninguna provincia lo tiene a través del Instituto Provincial del Seguro, que también estuvimos trabajando mucho en este tema, y bueno, y para el financiamiento de los planes y programas elaborados por el CODEAPI, que es el Consejo Apícola de la provincia, que va a ser la herramienta que el Ministerio de la Producción va a tener para poder instrumentar esta ley, y que de hecho ya existe, pero le damos rango en la ley. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero dejar planteado estas modificaciones al
al despacho que ya firmamos en la comisión y que tienen que ver modificar el artículo 1, donde se propone la eliminación del mismo y como va a ser una ley nueva de apicultura y no una reforma de la ley existente, le vamos a incorporar un artículo final donde el mismo va a establecer la derogación de la actual ley 7.435 y va a establecer, deróguese la ley va a ser el artículo 26, pero va a haber un corrimiento porque se va a suprimir un artículo. Entonces vamos a agregar un artículo final que va a ser la derogación de la ley, como asimismo cualquier otra disposición que se oponga a la presente. Se va a suprimir el artículo 5, por lo tanto va a haber un corrimiento de la numeración de los siguientes artículos, yo para que tome razón la Secretaría. El artículo 17, como me apuntaba el presidente del bloque, Juan Navarro, que me decía que vamos a incorporar una salvedad que va a tener que ver con el artículo 17, que a partir de ahora va a cambiar de número, por supuesto, pero lo digo como estaba en el despacho de comisión. El inciso A va a rezar lo siguiente: la implementación de programas provinciales de crédito priorizándose a los pequeños productores con menos de 500 colmenas. Bueno, y después sigue cooperativas, empresas, asociaciones para la compra de insumos, etcétera. También hacer una salvedad que se ha hecho un aporte por el bloque del socialismo. El diputado Viale ha hecho algunos aportes que lo hemos incorporado en el artículo 4, que se agregan 3 incisos y que tiene que ver con una facultad que la ley da para delegar con convenios ad honorem a las comunas y municipios o entidades apícolas o asociaciones departamentales apícolas del poder de policía de la ley. También facultar a la autoridad de aplicación en lo que tiene que ver con las inspecciones a los colmenares, esto por una cuestión sanitaria. Bueno, esas serían las modificaciones. Así que, de mi parte, y para no explayarme tanto, pido el acompañamiento, como lo hizo el miembro informante, a esta ley que va a ser una nueva ley de apicultura para la provincia, y creo una ley moderna que atiende los cambios que ha tenido el sector y que impulsa el crecimiento de esta importante economía regional. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Navarro tiene la palabra. Yo no sé si será necesario hacer un cuarto intermedio para dejarle bien esclarecido a la gente de comisión para reacomodar la ley, cómo se va a votar. Las modificaciones las tiene escritas, diputado. Si no, vamos votando artículo por artículo y en los artículos que se modifican, usted va alcanzando por secretaría la modificación. Exacto. Porque si no, es muy claro lo que usted dice, pero queda muy confundido en el armado del texto final. Diputada Romero tiene la palabra. Ante la votación, suprimiendo el artículo primero y suprimiendo Exacto. Entonces, vamos, y cualquier duda que haya, establecemos el cuarto intermedio. Vamos a ponerla en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, el artículo primero, que sería sí. El artículo primero lo vamos a votar con las modificaciones propuestas, quedando: declárase de interés provincial la apicultura, la abeja, a partir de así, quedando sin efecto el texto superior. Bueno, con la modificación propuesta, el artículo primero, aprobado. El artículo segundo, aprobado. Artículo tercero,
aprobado. Artículo cuarto. Se agregan 4 incisos. ¿Los tiene ahí, diputado? Alcáncelo por secretaría. Manda alguien. No tiene aquí del diputado. Ahí está. Se agrega esto. Ajá. El 5 se suprime. Sí, sí, eso perfecto. El corrimiento. Y después tenemos el inciso A del artículo que era el 17. Esto, donde dice, se agrega provinciales de créditos, priorizándose a a pequeños los pequeños productores de menos de 500 colmenas. De menos de 500 colmenas, coma, y ahí sigue cooperativas. Eso es toda la modificación. Eso lo vamos leyendo. Y al final agregamos un último artículo. El 26, bueno, que es el 26. Exactamente, que diga, derógase la ley número. Va a ser el 25. Exactamente, derógase la ley. Que sería la ley y toda modificación. La ley está. Vaya, supongan que estuvo una hora y media hablando del Sí, sí, cambió. El artículo cuarto vamos a ponerlo en consideración con el agregado que vamos a irlo leyendo por secretaría para que no queden dudas. Inciso E. Delegar mediante convenios ad honorem con comunas, municipios, entidades apícolas o asociaciones departamentales apícolas el poder de policía para el cumplimiento de la presente ley. Las columnas y municipios actuarán, previa notificación a la autoridad de aplicación, de oficio cuando se encuentra en riesgo la integridad de personas o bienes. Inciso F. Realizar inspecciones en colmenares a fin de que sus instalaciones mantengan características de funcionamiento y mantenimiento sanitarias adecuadas para evitar fuentes de contagio de enfermedades o plagas. Inciso G. Controlar el efectivo cumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, resolviendo los casos y situaciones no previstas. Con la modificación propuesta se pone en consideración. Aprobado. El artículo quinto, que está redactado no, se suprime. El artículo sexto, que pasaría a ser el artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto, que en el dictamen sería el séptimo. Aprobado. Artículo séptimo, que en el dictamen sería el octavo. Aprobado. Artículo octavo, que en el dictamen sería el noveno. Aprobado. Artículo noveno, que en el dictamen sería el décimo. Aprobado. Artículo décimo, que en el dictamen sería el 11º, aprobado. Artículo 11º, que llevaría el número 12º en el dictamen, aprobado. Artículo 12º, 13º del dictamen, aprobado. Artículo 13º, 14º del dictamen, aprobado. Artículo 14º, 15º del dictamen, aprobado. El artículo 15, que es el artículo 16 del dictamen, con la modificación. Aprobado sin modificaciones. Y el artículo 16, que es el artículo 17 del dictamen, llevaría una modificación que vamos a leer por secretaría. Se modifica el inciso A, que dice la implementación de programas provinciales de crédito y se agrega priorizándose a pequeños productores de menos de 500 colmenas, cooperativas, empresas y asociaciones para la compra de insumos, bienes y o servicios vinculados con la producción y o industrialización y o comercialización de productos apícolas. 16. Claro, 16, exactamente. El artículo 16, que es el artículo 17 del dictamen con la modificación propuesta, en consideración aprobada. Artículo 17, que es el 18 del dictamen, aprobado. Artículo 18, 19 del dictamen, aprobado. Artículo 19, que es el 20 del dictamen, aprobado. Artículo 20, que es el 21 del dictamen, aprobado.
de la votación en el inciso, en el artículo 3º, inciso K, porque ahí queda una referencia al artículo 17 de la presente ley y debería decir artículo 16 de la presente ley. No sé si he sido clara al corregir, ahí debemos... Bueno, entonces deberíamos revisar la moción votación. de reconsideración. Sí. Aprobada. Entonces, en lugar de artículo 17, en el inciso K del artículo 3º, debe decir artículo 16 de la presente ley. Bueno, la modificación propuesta en consideración aprobada. Gracias, diputada. Estamos en el artículo 20. No, ahora en el 20. Artículo 20, que es el 21 del aprobado. Artículo 21, que es el 22 del dictamen aprobado. Artículo 23, que es el 22, perdón, que es el 23 del dictamen aprobado. Artículo 23, que es el 24 del dictamen aprobado. El artículo 24, que es el 25 del dictamen aprobado. Y se agrega el artículo 25, que lo vamos a leer por secretaría. Quedaría, derógase la ley número 7435 y toda otra norma que la prescriba. Tiene la palabra el diputado Romero. Y toda otra norma que se oponga a la presente, me parece. Norma. Vamos a leer por secretaría entonces cómo quedó el artículo 25. Derógase la ley número 7435 y toda otra norma que se oponga a la presente. ¿Sí? En consideración, aprobado el artículo 26, es de forma, queda aprobado y pasa en revisión al Senado. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión y le vamos a llevar tranquilidad al compañero